Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes, ahora sí, recta final de la tercera edición del BNew, la Barcelona New Economy Week. Todo lo bueno en esta vida se acaba, ¿no? Pero bueno, repetiremos el año que viene. Bien, ahora nos queda la parte más amena de todo este BNew, los inspirationals, aquellas personas que nos dan alguna idea para cambiar o redirigir el rumbo de nuestra vida. Recordamos que estamos emitiendo en directo desde el D-Factory, desde esta catedral de la industria 4.0 del sur de Europa, liderando la nueva economía desde Barcelona y con el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Bien, este Inspirational Talk nos lo presenta Laura Rojas Marcos. Laura, te hemos visto millones de veces en la televisión. Creo que eres un referente en la psicología clínica de la salud, pero también psicoterapeuta, investigadora, conferenciante, docente, escritora. Yo creo que lo tienes todo, ¿no? Es como un pack completo. Bien, Laura nació en Nueva York. Por cierto, desde allí actualmente también formas parte del Comité de Cultura del Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York y también ayudaste activamente en los atentados de las Torres Gemelas desde el ámbito de la psicología a todos aquellos afectados y dentro del proyecto Libertad. Bien, todos estos cargos acreditan toda la conferencia, estos 40 minutos a partir de ahora que no os podéis perder, de Laura Rojas Marcos, una de las 100 mujeres más influyentes en España de los últimos tiempos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué placer estar aquí. La verdad es que es un verdadero privilegio cuando me invitaron a estar aquí y tener la oportunidad de poder hablar de un tema tan apasionante como son los cambios y la adaptación saludable a los cambios. La verdad es que no me lo pensé ni por un momento. El poder hablar sobre este tema que además, después de estos últimos años que nos ha afectado a todos de una manera u otra, algunas cositas positivas han pasado, pero han pasado también muchas cosas negativas que nos han puesto a pruebas
a todos, a todos. Entonces, cuando hablamos de adaptación saludable a los cambios, nos paramos a pensar en todos esos cambios que afectan nuestra vida y claro, hay tantos tipos de cambio, porque al fin y al cabo la vida es cambio, el cambio es vida. Pero cuando nos paramos a pensar en nuestros cambios a lo largo de la vida, siempre tenemos un primer cambio que nos ha afectado, que es un referente, ya sea positivo o negativo. A menudo cuando las personas me preguntan, bueno, Laura, ¿y para ti qué ha sido tu primer gran cambio? Ese cambio al que te tuviste que adaptar, ¿no? En un momento de tu vida que después ha sido un referente en diferentes experiencias de cambio. Y aquí os animo a que penséis sobre ese primer cambio. Por compartir con vosotros, cuando hablamos de esos cambios, hay cambios, no hay que olvidar que hay cambios que son esperables, otros que surgen de repente de manera imprevista, no lo esperábamos, algunos son voluntarios, otros son involuntarios, como ha pasado durante el COVID, pero claro, hay algunos que podemos esperar y otros que son inesperados. Y eso, queráis o no, aunque sean cambios positivos, a menudo producen estrés. Entonces, cuando pensáis en el primer cambio, gran cambio, cambio de vida que ocurrió en vuestra vida, ¿tenéis alguna imagen, algún recuerdo? En mi caso fue a los 8 años. A los 8 años, yo nací en Nueva York, fue donde me crié, pero a los 8 años mis padres se divorciaron y entonces me fui a vivir a Sevilla. De ahí, cuando hablo castellano, tengo acento sevillano, ¿no? Hay cositas que se quedan y no sé si sabéis que cuando aprendéis un idioma nuevo, sea el que sea, siempre que lo aprendáis antes de los 13 años vais a coger el acento de ese sitio. Entonces, claro, cuando me pongo a hablar en inglés tengo un acento neoyorquino brutal, pero cuando hablo castellano tengo acento sevillano, ¿no? Y pues bueno, es una mezcla que yo creo que siempre tiene su toquecillo de gracia, ¿no? La neoyorquina sevillana. Pero claro, cuando hablamos de todos esos cambios, por compartir con vosotros, a esos 8 años que estamos hablando de 1978, por ejemplo, aquí en España todavía no era legal el divorcio. Por lo tanto, os podéis imaginar ese cambio que pudo suponer para mí, para mi familia y para el entorno. ¿Y qué era? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Entonces, claro, hay cambios que ocurren en la vida que tienen un impacto positivo y negativo, pero muchas veces nos cuesta trabajo entender qué significa esto. Ahora tengo que cambiar de idioma, tengo que cambiar de amigos, de modo de vida. Pero claro, si tenemos una actitud en un momento dado que es de curiosidad, de creatividad, pues eso nos va a ayudar a poder adaptarnos saludablemente a los cambios. Pero cuando hablamos de cambio, ¿no os pasa que en ocasiones hay cosas que queréis cambiar, pero a la hora de llevar a cabo esas pautas o las claves para adaptarse a los cambios cuestan trabajo y producen estrés? A menudo le pregunto a las personas como terapeuta, bueno, ¿hay cosas que quieres cambiar en tu vida? Y me dicen, sí, sí. Y si yo hiciera aquí una pregunta, probablemente todos levantaríamos la mano si hay algo de vuestra vida que queréis cambiar. Pero muchas veces lo que esperamos es que el cambio lo hagan otros, ¿no? Como terapeuta, cuando trabajo con familias, con pareja, es como, bueno, sí, tenemos que cambiar, pero aquí el que tiene que cambiar eres tú, o tienes que cambiar tú. Yo no, yo lo tengo todo en su sitio, tú eres el problema. Y no nos damos cuenta que a veces somos nosotros el problema, o los que nos estamos un poquito pues, resistiendo a esos cambios que nos están estresando. Queremos un cambio, pero no queremos ser nosotros el motor del cambio. Cuando hablamos de cambio, qué mejor ejemplo lo que acabamos de vivir con el COVID, ¿no? Cuando hablamos del COVID, ¿no? Una propagación de una enfermedad, una pandemia, es muy interesante porque algunos de los sociólogos, investigadores, señalan que más que una pandemia, que es la propagación de una enfermedad, como puede ser, por ejemplo, fue el SIDA, en realidad lo que hemos estado viviendo y seguimos viviendo es una sindemia. No sé si habéis oído este término en alguna ocasión, pero cuando hablamos de sindemia es una pandemia más todos los efectos que tiene en nuestro modo de vida.
ha cambiado nuestro modo de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra manera de relacionarnos, la manera incluso de conectar con otras personas. Todo ha cambiado. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo personalmente, que al pasar consultas, siempre he pasado consultas de manera presencial y me resistía a pasar consulta online, con la pandemia he tenido que adaptarme a un cambio que no me gustaba. Y ¿sabéis qué? Que descubrí que me había equivocado. Que me había equivocado en el sentido que yo pensaba que no iba a poder aportar o poder ayudar a mis pacientes haciendo sesiones online o por videoconferencia, y descubrí que sí es posible. Aunque es cierto que uno tiene que hacer una evaluación y que no todo se puede hacer, todo se puede trabajar a través de las nuevas tecnologías, porque hay cosas, ¿no? Un médico a la hora de auscultar necesita tocar al paciente, ¿verdad? Pero claro, hay cosas que uno descubre que a lo mejor estaba equivocado, que necesita ese empujoncito para poder hacer las cosas de manera diferente. En mi caso descubrí que estaba equivocada y que sí puedo trabajar online. Y gracias a eso se me ha abierto todo un mundo, porque no solamente paso consulta de manera presencial, sino también tengo a pacientes y a personas que están por todo el mundo. Y es como que se me ha abierto una ventana o un abanico de posibilidades que al principio yo me resistía a aceptar que eso iba a ser posible. Y claro, de hecho, hay un proverbio chino que dice que frente a los cambios hay 4 tipos de personas. El primer tipo de personas son aquellas personas que frente a los cambios tienen una actitud proactiva, quieren participar, quieren incluso provocar esos cambios, no tienen miedo. Y si tienen miedo son capaces de gestionarlo. En segundo lugar, son esas personas que son resistentes al cambio. Aquellas personas que van con el no por delante. ¿Les propones algo? No. ¿No? Incluso empiezan la frase con el no. Todos conocemos a alguien y todos podemos ser muy resistentes en muchas ocasiones. En tercer lugar están aquellas personas que tienen una actitud pasiva. Así como que no participan, ven que está pasando el cambio, pero deciden no participar o tienen una actitud muy pasiva frente a esos cambios. No, conmigo esto no va o me da igual, ¿verdad? Es como las vacas miran al tren, ¿no? Es como les da igual, no se les sube el pulso. Sin embargo, hay personas, y a todos nos ha pasado en algún momento, que viven sorprendidos, les coge de sorpresa. Anda, ahora otro cambio, no me lo esperaba. A veces no podemos estar pendientes de absolutamente todo lo que está pasando. No nos podemos enterar de todo lo que está sucediendo, los cambios en el mundo con las nuevas tecnologías, el Internet, tener que adaptarnos, tenemos que elegir, seleccionar dónde vamos a poner el foco de nuestra energía, de nuestra memoria, ¿verdad? Dónde vamos o cómo vamos a gestionar nuestro tiempo, cuándo vamos a descansar, porque necesitamos descansar. ¿Y qué sucede? Que muchas veces pues nos pillan las cosas de sorpresa, pero es que hay personas que viven llevándose una sorpresa detrás de la otra, y es porque no prestan atención. No prestan atención. Por lo tanto, es importante también que uno se conozca a uno mismo para poder prestar atención y afrontar lo mejor posible la incertidumbre. La incertidumbre. Todos vivimos en incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Yo no sé qué es lo que va a pasar dentro de 10 minutos. Puedo más o menos, ¿no?, calcular, puedo un poco organizarme, puedo anticipar, pero todos vivimos con un sentimiento de incertidumbre que si no aprendemos a gestionarlo, vamos a tener un problema muy serio, de ansiedad, de depresión, de angustia. Y es más, con el COVID hemos visto en las investigaciones que los resultados señalan que si antes del COVID 1 de cada 5 personas sufrían de ansiedad o de depresión, hoy día los resultados indican que es 1 de cada 3. 1 de cada 3. Y eso es información muy importante de cómo está la salud mental y emocional de la población en general. Por lo tanto,
aprender a gestionar la incertidumbre, que es una de las mayores fuentes de estrés, es esencial. Y claro, cuando hablamos de incertidumbre, de cambio, que van cogidos de la mano, pues tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer? Y con el tiempo que tenemos hoy, yo voy a centrarme en 5 claves principales. La primera clave, fundamental, y claro, también como terapeuta, y que me dedico al cambio y que soy testigo de todos los cambios por los que pasan muchas personas que buscan ayuda. Porque muchas veces queremos cambiar algo, pero no buscamos ayuda o no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Así que aquí os voy a dar 5 claves que espero que os pueda ayudar. Son 5 claves sencillas y probablemente también de sentido común, pero el refrescar la memoria siempre yo creo que nos ayuda a todos. Todos lo tenemos que hacer en algún momento. Entonces, primera clave, el autoconocimiento, el conocerse a uno mismo. No tenemos que olvidar que nacemos genéticamente, ¿no?, de los genes, nacemos genéticamente con un temperamento. El temperamento, los bebés que son más llorones o menos llorones, pero después nuestro carácter se va formando a medida que va pasando el tiempo a partir de esos aprendizajes e información que vamos recibiendo del entorno. Y a lo largo de los aproximadamente primeros 20 años, pues se va formando nuestra personalidad, ¿no? Y entonces, claro, la personalidad al final es la suma del temperamento y el carácter, y todos esos aprendizajes, mensajes, los apegos, soy capaz de conectar con otras personas, he crecido en un entorno con un apego seguro o un apego inseguro, o así muy ansioso, he podido contar con las personas que me cuidan, no he podido contar con ellos, ha sido un desarrollo difícil donde había agresión y violencia, o más o menos he podido, ¿no?, crecer probando, tomando riesgos, aprendiendo y descubriendo qué es lo que me gusta y es importante para mí. Identificar las emociones es esencial. Una de las cosas que les suelo decir a mis pacientes es una de mis labores y algo que puedes esperar de mí es que te voy a ayudar a poder identificar qué es lo que sientes. Muchas veces sentimos ansiedad y no sabemos que lo que sentimos se llama ansiedad y que esa ansiedad tiene una solución, que tiene un tratamiento, hay unas pautas, hay herramientas que podemos hacer para poder gestionarlo. Y eso es algo que muchos de los profesionales que trabajamos en el campo de la salud mental hemos estado trabajando muchísimo con otras personas, pero también con nosotros mismos. Y el aprender a detectar cuando estamos quemados, cuando estamos agotados, cuando no puedo más, cuando estoy contento, cuando necesito algo, nos va a ayudar no solamente a conocernos, sino a poder poner remedio. Y si hace falta, pues se aprende y se sale de esa zona de comodidad, lo que hoy día se llama la zona de confort. Salir de la zona de confort o de la zona de comodidad puede ser algo muy divertido, pero también puede producir mucha ansiedad y mucho miedo. Pero es esencial. Por lo tanto, el aprender a aprender y darte la oportunidad a probar cosas nuevas, a degustar, es esencial y puede ser muy divertido. Y todos tenemos un espíritu aventurero en nuestro interior, que si lo dejamos suelto, en vez de centrarnos en los resultados y nos centramos en los procesos, va a ser mucho más divertido y no nos vamos a juzgar tanto, ¿no?, si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, si yo valgo, si no valgo, sino que he descubierto. En ese proceso de descubrirse es importante también trabajar la confianza. El aprender no solamente a confiar en ti mismo, sino a aprender a confiar en los demás es fundamental, pero también decidir si quieres ser una persona confiable y aprender a confiar en los demás a la hora, por supuesto, de liderar a equipos, a la hora de gestionar una familia, a la hora, ¿no?, de compartir con una pareja, con los amigos, a la hora de trabajar en proyectos. Entonces, el aprender a desarrollar habilidades para poder confiar y compartir con otras personas es muy importante porque nos va a ayudar al proceso de crecimiento y sobre todo a la hora de crear vínculos de apego seguro con otras personas.
Frente a los cambios, si hay algo en los que nos tenemos que apoyar y que tenemos que conocer de nosotros mismos, son nuestras estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento pueden ser de dos tipos, los saludables y los no saludables. Los saludables, por ejemplo, pues son ejercicios de respiración, el hablar, el compartir tiempo de calidad y positivo con otras personas si estamos angustiados, el desahogarnos, pero claro, con una persona de confianza, porque como compartamos con personas que no son de confianza, pues la cosa probablemente no va a salir muy bien, ¿verdad? Entonces, el aprender también a elegir esas personas de confianza, cuando dicen, uno puede contar con la familia y con los amigos, pues no siempre, pero sí es verdad que tenemos que desarrollar un buen ojo clínico para poder identificar a esas personas de confianza y que desprenden confianza y que tienen valores. Y claro, por ejemplo, durante el confinamiento uno de los ejercicios muy prácticos saludables era un ejercicio de respiración que aprendí después de, lamentablemente, la experiencia traumática, ¿no?, que vivimos todos, unos más que otros, después del 11S. Aprendí trabajando con la fuerza de seguridad ejercicios de respiración que se llaman la respiración cuadrada, que siempre ayuda a gestionar los momentos de ansiedad y los momentos de miedo. Evidentemente también existe la medicina y menos mal que existe. Ahora bien, hay personas que lamentablemente abusan de ellos, o de las drogas, o del alcohol, y eso es algo que hemos visto durante el COVID, que ha aumentado drásticamente, y especialmente las adicciones a las nuevas tecnologías, a los móviles, al alcohol, al juego, y es algo a lo que tenemos que prestar atención y que influye en esos resultados que os comentaba anteriormente respecto al porcentaje de personas que están desarrollando algunos trastornos mentales asociados a la ansiedad y a la depresión. Segunda clave, los hábitos saludables, evidentemente, el comer bien, el descansar, el disfrutar, tener relaciones saludables, dormir, comer bien, hacer ejercicio, esto ya lo sabemos. Y entonces, cuando estaba preparando esta presentación, pensé en qué podían ser hábitos saludables que aplicamos sobre todo en el campo de la psicología clínica. Y algunos hábitos que conviene aprender y permitirse a uno mismo equivocarse, pero sobre todo el aprender a ser constante, es aplicar el autocontrol, aprender el hábito saludable de controlar los impulsos, el aprender a tolerar la frustración, el miedo a ¿y si fracaso y si las cosas no me salen bien? El aprender a ejercitar ese músculo maravilloso que yo la llamo una de mis mejores amigas, que no siempre está, que es la fuerza de voluntad, ¿no? El aprender a gestionar la motivación. Y aunque todos queremos sentirnos motivados y la motivación nos ayuda a llevar a cabo muchas actividades que a veces cuestan trabajo e incluso dan pereza o miedo, no podemos depender solo y exclusivamente de la motivación. Cuando me dicen, ¿y qué hago? Es que no estoy motivado, tengo que hacer ejercicio, tengo que estudiar, ¿qué hago? Digo, pues te aguantas a pechugas y lo haces. Te apoyas en tu amiga la fuerza de voluntad y haces y cumples con tu compromiso porque te has puesto un objetivo. El aprender a controlarse quiere decir que tú, a pesar de que sientes una cosa, puedes gestionarla, puedes gestionar, regular tus emociones, que no quiere decir eliminar la ansiedad, quiere decir hacer las cosas a pesar de la ansiedad, a pesar de hacer las cosas aunque tengas miedo. Muchas veces le pregunto a mis pacientes, ¿y tú en qué miedo descubriste que eras valiente? Lo vuelvo a preguntar, ¿en qué miedo descubriste que eras valiente? Como veréis, no ponemos el foco de atención en el miedo, sino dónde lo superaste, en qué momento, qué sentiste. Esas son herramientas y a partir de esas estrategias de afrontamiento podemos afrontar el miedo, la ansiedad, el sentimiento de culpa, a pesar de, para poder conseguir nuestro objetivo. En segundo lugar, qué importante es aprender a tomar decisiones.
Dice, bueno, pues eliges, ¿no? Eliges. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Todos tenemos dificultad a menudo para tomar decisiones. A lo mejor cuando vas a un restaurante eres de los que te pasas 10 minutos mirando el menú y sigues con la duda. Pero hay decisiones muy importantes en la vida que tenemos que tomar. Y claro, cuando estamos hablando del cambio, estamos hablando de que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Tenemos que poder identificarlas. En segundo lugar, a la hora de afrontar los cambios en relación a la toma de decisiones, tenemos que poder saber identificar lo importante, lo urgente y lo que puede esperar. No solamente aprender a analizar, pero a darle prioridad, ¿no?, a lo que de verdad es urgente y lo que es importante y lo que puede esperar. Las personas que lo meten todo en el mismo saco de lo urgente viven en un estado de ansiedad dramático y no pocas veces se paralizan, lo que se denomina la parálisis por análisis. Entonces es muy importante tener muy claro, uno, cuál es mi necesidad y cuáles son mis deberes, mis deseos, mis derechos. A menudo, probablemente y os pasará en ocasiones, que mezclamos sobre todo lo que son nuestras necesidades de nuestros deseos. Quiero esto, quiero el último móvil, ¿no?, la última versión de X móvil o de cualquier dispositivo. A veces les pregunto, ¿pero lo quieres o lo necesitas? Porque a menudo se intercambian esos términos, necesito, y a lo mejor no lo necesitas, ¿no? A la hora de educar a otros, a los más pequeños, pero sobre todo a la hora de educarnos a nosotros mismos, es importante que nos preguntemos, ¿pero lo quiero, es un deseo, lo necesito? Y luego tampoco el confundir cuáles son los derechos y deberes. A menudo es como, yo tengo el derecho a, sí, pero ¿cuáles son tus deberes? La libertad, esto me lo dijo un amigo hace muchos años, la libertad ni se compra ni se regala, se conquista. Y a partir de unos derechos de sentimiento y sentido del deber y de responsabilidad. ¿Dónde está tu compromiso? El tercer punto muy importante es cómo gestionamos el tiempo. Qué importante es aprender a gestionar el tiempo. Hay personas que están luchando continuamente con el reloj. Es su enemigo. Siempre llegan tarde. Y a veces es que sencillamente no han aprendido a gestionar el tiempo. Y esto es muy importante. Por ejemplo, hoy yo tengo que estar pendiente del tiempo, de cuánto tiempo estoy hablando, qué es lo que voy a decir, qué es lo que no voy a decir, porque es importante respetar los tiempos y ser lo más puntual posible. Y una persona impuntual no solamente llega tarde, pero a lo mejor llega demasiado pronto también. Eso es impuntualidad. Por lo tanto, aprender a gestionar el tiempo es esencial. Uno va a vivir muchísimo mejor y a la hora de afrontar los cambios lo vas a gestionar muchísimo mejor porque vas a saber priorizar o darle prioridad a lo que es urgente, lo que es importante y lo que puede esperar. Tercera clave fundamental para afrontar los cambios. Practicar y ensayar una comunicación saludable, ya sea verbal, utilizando el lenguaje, como el lenguaje corporal. No es lo mismo hablar así que estar recto, respirar. Para empezar, te vas a sentir muchísimo mejor y tu cuerpo también va a estar más contento. Las palabras tienen el poder de curar y esto en mi trabajo es una de las cosas que a mí me apasiona porque lo veo en los ojillos de mis pacientes cuando hacen el clic, descubren y sobre todo cuando descubren el sabor de la esperanza. Sí es posible, pero también las palabras tienen el poder de herir, pueden llegar a ser muy destructivas. La manera en la que nos dirigimos a otras personas y la manera en la que tenemos o llevamos a cabo el diálogo interno, cómo nos hablamos, va a marcar muchísimo cómo vamos a afrontar los cambios, especialmente en las situaciones difíciles. ¿De qué va a depender que veamos el vaso medio lleno o medio vacío? Pues va a depender de muchísimas cosas, partiendo del entorno donde crecimos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos mensajes? ¿Fueron mensajes de ánimo de tú sí puedes o eres un desastre, no vales para nada? ¿No? ¿Has aprendido estilos de afrontamiento que te han ayudado?
¿no? ¿Dónde pones el foco de atención? ¿Cómo te explicas a ti mismo no solo los fracasos, los logros? ¿Es que he tenido suerte? ¿He tenido suerte o es que me lo he ganado? Yo soy más partidaria de poner el centro o el foco de atención en lo que uno se gana y que se sienta responsable tanto de las cosas que no salen bien para volver a intentarlo o decir, bueno, voy a coger otro camino, o para poder lograr esos objetivos. Ahora bien, a la hora de hablar de la comunicación y la manera en la que nos dirigimos a otras personas y a nosotros mismos, es importante no olvidar las personas, incluso incluyéndonos a nosotros mismos, cuando hay una comunicación tóxica, la que envenena el alma, la que destruye. Y hay tantos tipos de comunicación tóxica que yo aquí solo he señalado 5. Uno es el chantaje emocional. Hay que ver si de verdad me quisieras, no te irías con tus amigos o me dejarías solo en casa, ¿no? Chantaje emocional. El quejica, el que está continuamente quejándose. Las personas que hablan con desprecio, que son agresivas. Pero claro, hay un término que no existe en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia Española, que es el sincericidio, que a mí me encanta, ¿no? Es un término que escuché en una ocasión, es un neologismo, pero me parece que lo describe también. Son esas personas que dicen todo lo que piensan sin filtro, aunque no le hayas preguntado, y así vomitan. Suele ser algo negativo, te voy a decir lo que pienso en nombre de la sinceridad. Son unos sincericidas. A veces esas personas se cuestionan, oye, ¿por qué me he quedado solo? ¿No tengo amigos? Bueno, porque no sabes aprender a morderte la lengua y que no todo lo que piensas hay que compartirlo y que hay que filtrar. Y después están las tiranías de los deberías. Tiranías de los deberías, que es uno de mis temas favoritos, ¿no? Y que veo y que todos caemos en esas tiranías de los deberías. Yo debería haber conseguido, tú deberías haber sido, me tenías que haber dado, ese sentimiento de derecho, ¿no? Y a veces ese machaque hacia nosotros mismos, cuando nos convertimos en nuestros peores enemigos. La tiranía de los deberías. Todos somos tiranos en algún momento, con nosotros o con otros. Prestad atención, pillaros cuando estáis siendo tiranos, ¿no? Cuando uno es tirano consigo mismo y cae en las tiranías de los deberías, es esa comparación constante con otros o con mi yo ideal. Es como hacer una carrera contigo mismo y quedar segundo. Haga lo que haga, nunca va a ser suficiente. ¡Qué horror vivir ahí! Es vivir constantemente en ese fracaso. Pero claro, esto no quiere decir que uno no aprenda de los errores. Tenemos que ser lo suficientemente abiertos, ¿no? Y humildes y controlar ese ego y el orgullo para poder aprender de los errores y también aceptar que no siempre tenemos la razón y que sencillamente hay puntos de vista diferentes. Aprender que podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, que no vamos a llegar, ¿no?, a un acuerdo, porque tenemos puntos de vista diferentes. Cuarta clave fundamental es tener un propósito y un plan de acción. Todo propósito y todo objetivo tiene que tener un plan de acción. Hay carreras que estudian esto, pero una de las cosas que he descubierto y que aplico en mi trabajo y espero que os ayude es, si sois capaces de responder a estas 6 preguntas respecto a un objetivo, tenéis ahí vuestro plan hecho. A veces no se pueden responder todas, pero sí podemos empezar por la primera, que es ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se llama? Vamos a ponerle un título, un nombre, ¿no? ¿Qué es? Luego está ¿por qué es lo que quieres? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Quién? Y algo en lo que yo trabajo muchísimo respecto a las emociones y a la hora de acompañar a las personas es ¿cómo? Sé lo que quiero, sé para qué, pero es que no sé cómo, no sé cuáles son los pasos que tengo que dar. Y ahí es clave aceptar que a veces necesitamos ayuda. Ayuda de un amigo, ayuda de un profesional, para lo que sea, pero que sea alguien que tenga los conocimientos, ¿no? Que tenga los conocimientos.
No es como muchas veces que parece que todos somos farmacéuticos y sabemos de medicina, tú lo que tienes que hacer es tomarte. No, no, no. Vamos al que realmente sabe y el que está preparado. Para cualquier propósito, todos necesitamos conectar con algo que es más grande que nosotros, sea cual sea el propósito. Puede ser constructivo, puede ser un propósito personal, pero también puede ser un propósito compartido. Trabajo de equipo, con la pareja, con los amigos, sea lo que sea. Pero claro, a veces aparecen los no sé. ¿Y cómo gestiono esos no sé? ¿Quién nos enseña a gestionar nuestros no sé? ¿Y qué hago cuando estoy atascado? A veces cuando me preguntan, bueno, ¿y por dónde empiezo? Pues empieza por lo que se te da bien y lo que te gusta y lo que sí sabes. Y así poquito a poco se puede ir construyendo. Si esperamos a tener todos los ingredientes para crear la tarta, hasta la guinda, a lo mejor nunca vamos a hacer la tarta, pero sí hay unos ingredientes básicos que tenemos que utilizar, en los que nos tenemos que apoyar, que son esenciales. Identificarlos nos va a ayudar, y especialmente apoyándonos en esa actitud, la actitud, y tener un plan A y un plan B. ¿Cuál es nuestra actitud frente a aquellos objetivos o propósitos frustrados, ¿no?, que llevamos atascados? Estamos a lo mejor en ese pozo de análisis, de parálisis por análisis, o porque tenemos miedo. Aprender a gestionar esos no sé es lo que tenemos que hacer para poder salir de ahí, y siempre, y me repito, es a partir de lo que sí sabes y lo que se te da bien y lo que te gusta. A los estudiantes a menudo les digo, ¿qué es lo que necesitas estudiar? Esta y esta asignatura. Digo, pues empieza por el que más te guste. Y si es por la mañana temprano, empieza por el más difícil. Porque es por la mañana cuando tenemos, ¿no?, nuestra fuerza de voluntad más llenita, después de haber descansado. Fundamental frente a los cambios, frente a las decisiones, es ser coherente. Tenemos que ser coherentes. Cuando no somos coherentes caemos en esas luchas internas, los sentimientos encontrados, caemos en la duda, en la confusión. A menudo creemos que lo que esperan de nosotros es una cosa, pero nosotros queremos otra cosa y tenemos incluso otro propósito. Es muy importante ser fiel y sincero con uno mismo, sin caer en el sincericidio y sin machacarse. La clave última y la más importante es no olvidar que no estamos solos y que a veces, la mayoría de las veces, necesitamos pedir ayuda. Necesitamos pedir ayuda, pero no pocas veces me encuentro a personas que caen en esa vergüenza, es que yo debería saber, tiranía de los deberías, debería lograr, o en el orgullo, es que no quiero pedir ayuda porque a ver qué van a pensar. Las personas que caen en esa trampa mental de el qué dirán, son personas que viven en un estado de ansiedad constante y realmente no tienen control de su vida. Es mejor tener la humildad de reconocer que hay algo que no sabes y que necesitas ayuda, y además es de personas inteligentes. Entonces, cuando os encontréis frente a una duda, algo que no sabéis, y reconocéis que necesitáis ayuda, elegir inteligentemente a esa persona que sabe y que os puede ayudar y acompañar. Todo cambio es un reto, es una situación frustrante, pero también es muy divertida. Como terapeuta, si hay algo de lo que soy testigo cada día, es de cómo las personas somos capaces de sobreponernos a lo más difícil. Y aquí os animo a que penséis en esos momentos de cambio, esos momentos difíciles, en vuestros logros, en lo que sí habéis conseguido superar. Y para terminar, ahí os pregunto, ¿qué podéis hacer hoy para que vuestro yo futuro se sienta orgulloso? Muchísimas gracias.
Laura Rojas Marcos, ¿cómo se nota cuando detrás de un inspirational hay la voz de una experiencia, de unos estudios, de un conocimiento, de un discurso pausado? Agradecemos poder terminar contigo especialmente porque nos has abierto la mente. Además, era una charla para tomar apuntes y deciros que estará colgada próximamente en el canal del BNew de YouTube. Laura Rojas Marcos, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bien. Nosotros despedimos, se apagan las luces del plató BNew Invest. A lo largo de estos 4 días han pasado 12.000 personas. 6.000 lo habéis hecho a través de Internet, en este formato híbrido B2B digital. Y las otras 6.000 lo habéis hecho de forma presencial, llenando, como ahora estamos viendo, todo el plató. Gracias, público, también por acompañarnos. Vamos a dar 4 datos muy relevantes del éxito de esta tercera edición del BNew rápidamente. Más de 2.000 contactos vía networking, 131 paneles, 600 speakers y todo desde un D-Factory, este nodo de industria 4.0 del sur de Europa que ya es un referente en Barcelona con los 17.000 metros cuadrados y estas 4 plantas llenas de conocimiento y de startups. Muchísimas gracias porque los números avalan una vez más el éxito. Nosotros acabamos y os emplazamos a seguir conectado, 10 minutitos más para dar paso al otro plató donde ahora mismo darán el cierre los directores generales del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Hasta la próxima. Adiós. Innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.